La Red del Vino de Colchagua hizo historia al transformarse en la primera asociación de pequeños productores de uva vinífera de la región que logra exportar vinos al viejo continente. Así quedó registrado este lunes 1 de agosto cuando 3 containers de un total de 5 eran cargados con 125.000 litros de ensamblaje de Cabernet Sauvignon y Carmener para ser trasladados al puerto de Valparaíso y luego nada más ni nada menos que a Inglaterra. Rodrigo Valenzuela, gerente de la Red del Vino, dio a conocer que este ha sido un camino largo y difícil que comenzó a tomar forma hace 2 años luego de un viaje de prospección de mercado a Inglaterra realizado por algunos miembros de su organización. Para nosotros es un tremendo logro haber podido cumplir las expectativas, ¿cierto?, de lo que es la familia campesina del Valle de Colchagua. Por años que yo me dedicaba a poder asesorar, ¿cierto?, a poder contribuir al desarrollo de los pequeños campesinos, pero esto siempre había sido un anhelo muchas veces casi inalcanzable para una empresa tan pequeña y para productores muchas veces con un desarrollo no tan amplio en lo que es la producción de vino. Esta empresa ha logrado, ¿cierto?, que los productores vayan cambiando el switch de que es factible poder involucrarse, ¿cierto?, en la cadena de los productos procesados. Y por esto es que estamos muy contentos de que hoy en día se nos haya reconocido, ¿cierto?, que tenemos un producto de calidad, que tenemos, ¿cierto?, una historia que contar, tenemos un proceso como empresa ya más maduro y lo que nos ha permitido que hoy día, ¿cierto?, estemos en este proceso. Como también, ¿cierto?, a toda la gente que se ha involucrado durante todos estos años, ¿cierto?, en poder contribuir a que nuestra empresa pueda alcanzar este tipo de logros. Son 5 contenedores de vino a granel de primera calidad los que inician su recorrido desde Valparaíso a Inglaterra este 6 de agosto. Estuvimos en la carga de los primeros 3 en la bodega San Nicolás Wine, lugar donde la uva de estos pequeños agricultores de Colchagua fue transformada en el vino que gozarán los ingleses. Mira, este negocio contempla la venta de 5 contenedores de vino. Específicamente es un importador inglés que es Kinsale y el comprador, ¿cierto?, para el cual se está trabajando es Coop. Coop es una gran cooperativa, ¿cierto?, de Inglaterra, una de las más grandes del mundo en términos de mercado y de posicionamiento. Y bueno, fue una de los compradores que nosotros pudimos ver en nuestra prospección de mercado. Y bueno, ellos nos conocieron esa vez, tenían interés en conocer en qué consistía un poco el proyecto de comercio justo que teníamos nosotros como empresa y se decidieron, una vez ya nosotros teníamos los vinos listos para poder comercializarlo, vieron que nuestras mezclas podían generar la calidad que ellos deseaban y se generó, ¿cierto?, este sueño de poder llegar con nuestros productos, ¿cierto?, a Europa, a Inglaterra, específicamente, ¿cierto?, a Manchester, donde hoy día ya es un hecho, ¿cierto? Tenemos nuestros primeros 3 contenedores que fueron enviados ayer al puerto de Valparaíso, los que van a viajar dentro de esta semana y posteriormente en un par de semanas más estaremos enviando los otros 2 que son parte ya de la negociación establecida. Y esta primera exportación de vinos realizada por los más pequeños de esta inmensa cadena de exportadores sin duda que es el comienzo de un proceso que ya partió e hizo historia en agosto de 2016.